Hay momentos en la vida en los que un solo gesto, una sola decisión, puede abrir una puerta que nadie esperaba. Y esta historia comienza exactamente así, con un hombre poderoso convencido de que tenía el control absoluto, y con una familia humilde que jamás imaginó lo que estaba a punto de descubrir dentro de su propio hogar. Pero lo más impactante no fue la orden que él llevó consigo, sino lo que encontró sin querer. Algo tan inesperado, tan profundo, tan perturbador, que ni él mismo pudo continuar siendo el hombre que era antes de llegar allí. Una verdad que no pidió, un secreto que no buscaba, y un momento que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida. No puedo contarte lo que pasó, pero te puedo garantir algo. Cuando descubras lo que había escondido en esa casa, vas a entender por qué este hombre nunca volvió a ser el mismo. Quédate hasta el final, porque hay revelaciones que no se explican, se sienten. Y antes de continuar, si te gustan historias intensas como esta, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu me gusta. Eso nos ayuda a llegar a más personas como tú. Cuando el magnate llegó aquella mañana con la orden de desalojo en la mano, la escena parecía casi irreal. La familia humilde lo miraba con una mezcla de miedo y sorpresa, como si ese desalojo inesperado fuera un golpe más del destino que siempre parecía empeñado en ponerles obstáculos. Él, frío y distante, representaba una injusticia evidente, esa que todos hemos sentido alguna vez cuando la vida nos empuja sin previo aviso. En situaciones así, el corazón se encoge y la mente busca explicaciones que casi nunca llegan. Y aunque él parecía seguro de cada palabra, por dentro llevaba un conflicto emocional que ni él mismo entendía. Mucha gente actúa como él sin darse cuenta. Reaccionan desde heridas antiguas que ni siquiera reconocen. Así funciona el ser humano cuando su historia está marcada por un pasado oculto que nunca se atrevió a mirar. Y justo esa tensión, ese choque entre poder y vulnerabilidad, sería la chispa de una historia emocionante que nadie imaginaba. La madre, con sus hijos escondidos detrás de las piernas, sostenía la mirada con una valentía que solo nace cuando uno lucha por amor. Esa mujer sabía que perder su hogar significaba perder también parte de su identidad, de su esfuerzo, de su memoria. Muchas veces, las personas más fuertes son las que nunca tuvieron elección, las que enfrentaron una verdad dolorosa desde muy jóvenes. Ese tipo de fuerza silenciosa siempre intimida a quien solo conoce el poder exterior. El magnate, al verla, sintió un leve temblor que no entendió, como si aquella mujer despertara un eco dentro de su legado familiar. Cuando una persona acostumbrada a mandar se encuentra con alguien acostumbrado a resistir, algo inevitablemente se rompe. Y esa ruptura emocional es casi siempre el comienzo de una transformación. Él todavía no lo sabía, pero esa familia estaba a punto de revelar un secreto familiar que alteraría por completo su mundo. Mientras él hablaba con tono firme, la madre intentaba explicar que había una carta oculta, un documento que podría cambiar la manera en que él veía ese desalojo inesperado. Pero él, cegado por su propio orgullo, la interrumpía sin escuchar. A veces, cuando alguien carga una historia de dolor, prefiere controlar el exterior para no enfrentar lo que tiene dentro. Así actúa quien teme a la verdad revelada. Levanta muros, se endurece, evita mirar demasiado profundo. Y aunque él sostenía la orden con una seguridad casi teatral, su corazón latía con fuerza, como si presintiera que algo importante estaba a punto de salir a la luz. Muchas personas viven así, creyendo que la rigidez las protege, sin saber que es justo esa rigidez la que las mantiene atrapadas. Lo curioso es que esa carta mencionaba algo que él jamás hubiera imaginado. Algo capaz de reescribir su historia de magnate desde sus cimientos. Y la vida, cuando quiere enseñarte algo, no te da opciones, te obliga a mirar.
Los niños, con ojos grandes y brillantes, observaban la escena sin comprender del todo, pero sintiendo el impacto emocional que flotaba en el aire. Los niños siempre perciben más de lo que los adultos creen, sobre todo cuando la familia enfrenta una injusticia evidente. Ellos también cargaban un vínculo emocional profundo con esa casa, con cada rincón, con los recuerdos que habían construido allí. Perderla sería perder seguridad, y eso deja cicatrices que tardan años en sanar. Por eso, cuando uno crece, suele repetir patrones que ni entiende, porque nacieron en momentos como este. He visto muchas personas que, al vivir desamparos así, desarrollan una fuerza interna extraordinaria, pero también he visto lo contrario, gente que pierde la esperanza y deja de creer en el futuro. Esta historia, sin embargo, estaba destinada a un giro del destino que sorprendería incluso a quien más había sufrido. El magnate, creyendo que tenía el control absoluto, no sabía que la vida es experta en poner pruebas que desarman incluso al más poderoso. Ese día, él actuaba movido por un legado familiar que lo había enseñado a ser duro, frío y calculador. Se le había inculcado que mostrar compasión era signo de debilidad y que debía mantenerse firme para preservar su posición y su apellido. Pero nadie le explicó que reprimir emociones solo crea una prisión interior, una que tarde o temprano termina por destruir todo lo que uno cree controlar. Cuando uno vive desde la máscara del orgullo, la empatía se vuelve un idioma desconocido, pero las historias siempre encuentran la manera de derribar muros, sobre todo cuando guardan un secreto revelado listo para cambiarlo todo. Y él estaba a punto de descubrir que el verdadero poder no está en mandar, sino en comprender. La madre, respirando hondo para no quebrarse, intentaba explicarle que había una verdad que él debía conocer antes de tomar cualquier decisión, pero él, atrapado en su rol de juez, seguía sin escuchar. Esto sucede a menudo. Cuando alguien se aferra a una decisión que lo cambia todo, lo hace no porque esté seguro, sino porque teme mirar aquello que podría hacerlo dudar. Así funcionan los mecanismos de defensa emocional. La gente cree que decidir rápido da seguridad, pero la rapidez sin reflexión suele llevar a errores dolorosos. Ella sabía que esa carta oculta tenía el poder de detener esa injusticia, pero también sabía que ese papel escondía una verdad que jamás imaginó relacionada directamente con su pasado, y mientras más él se negaba a escuchar, más la vida se preparaba para darle una lección que no olvidaría jamás. A veces, la vida coloca a dos personas frente a frente para que se reflejen mutuamente. Ese era el caso aquí. El magnate veía en la madre humilde la fuerza que él nunca había tenido el valor de construir, y ella, en él, veía la dureza que la vida le había obligado a enfrentar tantas veces. Dos mundos completamente distintos, unidos por un conflicto emocional que ninguno pidió, pero que ambos necesitaban. Porque incluso las historias más duras esconden un giro del destino que ilumina todo lo que parecía perdido. Y en ese instante, aunque él no lo admitiera, una pequeña grieta se abrió en su coraza. A través de esa grieta entraría la verdad que estaba a punto de emerger, una verdad que cambiaría no solo el desalojo, sino también la forma en que él entendía su propio nombre. Las historias de magnates casi siempre están rodeadas de secretos, silencios y pactos familiares que se transmiten de generación en generación. El suyo no era la excepción. Ese pasado oculto había guiado cada una de sus decisiones, incluso aquellas que parecían racionales. Por eso, cuando uno camina con heridas invisibles, es común que actúe desde la dureza, sin darse cuenta de que lo hace para protegerse. De hecho, cualquier persona que haya vivido traiciones, abandonos o pérdidas, entiende esta reacción perfectamente. El problema es que actuar así puede llevar a cometer injusticias que luego duelen más que las heridas originales.
Y en su caso, esa injusticia estaba a punto de desmoronarse, porque la carta no solo hablaba del terreno, sino también de un heredero inesperado del que él nunca había oído hablar. El silencio en la escena se volvió tan profundo que parecía un tercer personaje. El viento movía suavemente la puerta como si la casa quisiera hablar por sí misma. A veces, el universo parece enviar señales que uno no comprende hasta más tarde. Y en ese instante, incluso si él no lo aceptaba, algo dentro del magnate comenzaba a cambiar. Era pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para que el destino empezara a mover sus hilos. Tenía frente a él una situación que no podía resolver con frialdad, porque el corazón, cuando se enfrenta a la verdad, tiene la costumbre de despertar. Pero aún faltaba lo más importante: descubrir qué decía esa carta y por qué su aparición representaba un cambio de vida absoluto para todos. Cuando él finalmente extendió la mano hacia aquella carta que la madre había tratado de mostrarle, algo en su interior se estremeció. No sabía por qué, pero sentía que ese papel guardaba más que palabras. Guardaba una historia que había sido silenciada por demasiado tiempo. A veces sucede así. Uno presiente el peso emocional de una verdad incluso antes de leerla, y mientras sus dedos rozaban el sobre, el aire se volvió más denso, como si el destino contuviera la respiración. No era solo un documento, era el comienzo de una revelación, una pieza clave en un rompecabezas que él nunca supo que existía. Y aunque aún no la había abierto, ya se intuía que dentro estaba la verdad que jamás imaginó. Una verdad que abriría puertas, rompería muros y encendería un camino que apenas comenzaba. Ella siempre había sido una mujer acostumbrada a pelear en silencio, sin que nadie le reconociera el esfuerzo. Años atrás, cuando la vida le arrebató casi todo, descubrió que la verdadera fortaleza no nace del músculo, sino del corazón. Esa madre de la familia humilde sabía que la injusticia no era nueva para ella. Ya había enfrentado muchas antes, pero cada una había construido dentro de ella un carácter firme, capaz de sostener a sus hijos incluso en medio del miedo. Y aunque la orden de desalojo resonaba como un trueno que anunciaba un desalojo inesperado, ella se mantuvo en pie. Porque quien ya ha sobrevivido a un pasado oculto sabe que la vida, por dura que sea, siempre ofrece una pequeña grieta de esperanza. La forma en que miraba a sus hijos era la prueba viva de que el amor puede vencer cualquier injusticia evidente. Cuando uno ama de verdad, encuentra fuerzas donde cree que ya no quedan. Ella lo demostraba cada día, limpiando casas ajenas, bordando por las noches, inventando comida donde no había casi nada. Esa mujer conocía la pobreza, pero también conocía la dignidad, esa que te obliga a seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Mirarla era mirar de frente un ejemplo silencioso de superación, y quizás por eso su historia tenía un impacto emocional tan profundo, porque la fuerza real suele ser invisible, pero transforma todo a su alrededor. Muchos creen que la fuerza se demuestra hablando fuerte o imponiendo miedo, como hacía el magnate. Sin embargo, la vida enseña que la fuerza verdadera está en quien sigue adelante sin gritar, sin humillar y sin romper a los demás. Esa madre, sin pretenderlo, representaba un tipo de poder que él nunca había tenido, el poder de resistir sin perder la ternura. Y esa ternura, aunque él no quisiera admitirlo, empezaba a romper la coraza que había heredado de su legado familiar. A veces, basta mirar a una persona que lo da todo por los suyos para recordar quiénes somos realmente. Ella mantenía un vínculo emocional profundo con esa casa, no por sus paredes, sino por las memorias que guardaba. Allí enseñó a sus hijos a leer. Allí lloró en silencio cuando se sintió derrotada, y allí escribió más de una vez la carta oculta que jamás se atrevió a entregar. Cada objeto tenía significado, cada rincón contaba una historia. Esa casa era su refugio, su historia, su pequeño mundo.
y perderlo significaba perder una parte esencial de sí misma. Por eso, cuando se aferraba a esa puerta, lo hacía con toda la fuerza de alguien que ya había perdido demasiado. Y quizás por eso, la vida estaba a punto de regalarle un giro del destino que ella jamás hubiera imaginado. La mirada firme de la madre no era producto del orgullo, sino de la necesidad. Nadie se vuelve fuerte porque quiere. Uno se vuelve fuerte porque la vida no da opción. Y en su caso, esa fortaleza surgió cuando comprendió que la única herencia que podía dejarle a sus hijos era la determinación de nunca rendirse. Esa es la enseñanza más poderosa que un niño puede recibir. Ver a su madre resistir con dignidad. En tiempos tan difíciles, ella se convirtió para ellos en una guía, un faro que iluminaba sus días más oscuros. Esa fuerza maternal, silenciosa pero invencible, tenía más peso que cualquier orden de desalojo que amenazara su mundo. A pesar de la angustia, había en ella una calma extraña, como si supiera que la historia aún no había terminado. A veces, cuando uno enfrenta una verdad dolorosa, descubre dentro de sí un tipo de serenidad que sorprende incluso a uno mismo. Esa serenidad nace de la fe en que siempre existe una salida, una mano amiga, un acto de bondad inesperado. Ella confiaba en que el destino no podía ser tan cruel otra vez. Y aunque la vida la había golpeado varias veces, también la había sorprendido con milagros pequeños, de esos que solo quien ha sufrido puede reconocer. Esa madre humilde sabía que representaba todo aquello que el magnate no comprendía: la valentía de seguir sin ayuda, el amor que no busca recompensa, la esperanza que renace aún después del dolor. Y aunque él se mostraba firme, algo en ella lo incomodaba. No era su pobreza ni su vulnerabilidad, era esa inexplicable fortaleza que no se compra con dinero. Él jamás había visto algo así. Su vida entera había estado marcada por decisiones tomadas desde el poder, no desde el corazón. Por eso, al enfrentar a una mujer que luchaba por sobrevivir, sintió una especie de vergüenza interna que no supo interpretar. Mientras él hablaba de leyes, terrenos y documentos, ella pensaba en sus hijos, en cómo protegerlos, en cómo convertir ese momento en una enseñanza. Y es que las madres, incluso en medio del miedo, piensan en la vida mucho más lejos que los demás. Su prioridad nunca fue el conflicto ni el orgullo. Su prioridad siempre fue el amor. Y ese amor puro sería precisamente lo que provocaría la primera grieta en el alma del magnate. A veces, una sola mirada llena de amor tiene más fuerza que 1000 palabras llenas de autoridad. Cada lágrima que ella contenía hablaba de un pasado oculto que la formó, pero también hablaba de la mujer que decidió convertirse. Ella no era una víctima, era una guerrera. Y los guerreros no retroceden ante amenazas, observan, respiran, aceptan el miedo y avanzan igual. Esa mezcla de dolor y valentía dejaba claro que su historia iba mucho más allá del desalojo. Vivía dentro de ella un secreto familiar que había protegido durante años, un secreto que había decidido callar, hasta que la vida lo puso frente a quien debía escucharlo. Lo que el magnate aún no entendía era que aquella mujer tenía una conexión profunda con la verdad revelada que esperaba ser liberada. Y cuando una verdad así está a punto de salir, la energía de una casa cambia, el ambiente se vuelve espeso, casi eléctrico. Ella lo sabía, porque llevaba días sintiendo que algo se acercaba, algo grande, algo que la vida había escondido durante demasiado tiempo, y aunque el miedo la acompañaba, también la acompañaba una intuición, la sensación de que ese encuentro no era casual. Algo más profundo estaba a punto de suceder, algo que transformaría para siempre el destino de ambos. Desde pequeño, el magnate aprendió que mostrar sentimientos era peligroso. Creció dentro de un legado familiar donde llorar era sinónimo de debilidad y donde el amor siempre venía con condiciones. Por eso, cada decisión que tomaba,
incluida esa orden de desalojo, no nacía de su corazón, sino del miedo a fallar. A veces, las personas más duras no lo son por maldad, sino porque llevan años sobreviviendo a un pasado oculto del que nunca pudieron escapar. Esa dureza, que muchos confunden con fuerza, no era más que una coraza hecha de soledad. Y aunque él no lo reconociera, esa coraza comenzaba a resquebrajarse frente a la familia humilde que tenía enfrente. Lo que nadie sabía era que él había crecido escuchando historias incompletas, secretos murmurados en pasillos y nombres que no podían pronunciarse. Su vida estaba llena de silencios heredados, esos silencios que pesan más que las palabras. Creía que la única forma de evitar el dolor era mantenerlo enterrado. Pero cuando uno entierra la verdad, esta nunca desaparece. Solo espera el momento perfecto para salir a la luz. Y ese momento llegó justo allí, frente a esa mujer que hablaba con una mezcla de miedo y valentía. Él no entendía por qué su presencia despertaba emociones tan antiguas, pero lo sentía en el pecho. Era como si el destino gritara que la verdad revelada estaba más cerca de lo que imaginaba. Siempre había pensado que su vida estaba bajo control, que nada ni nadie podía mover las estructuras que había construido cuidadosamente. Sin embargo, la vida tiene el extraño hábito de desarmar a quienes creen tener todas las respuestas. En ese instante, frente al llanto silencioso de los niños, él sintió algo parecido a una punzada de memoria, como si dentro de aquellas miradas hubiera un eco de su propia infancia. A veces basta mirarse en los ojos correctos para recordar quién fuiste antes de convertirte en quien eres. Ese reconocimiento, casi doloroso, fue la primera señal de que su historia estaba ligada a esa familia de una manera que él jamás había imaginado. Había aprendido desde joven a obedecer reglas estrictas, proteger el apellido, mantener la distancia, no involucrarse emocionalmente con nadie. Su padre lo había criado con la idea de que el mundo se divide entre fuertes y débiles, entre quienes mandan y quienes obedecen, y él, por obligación, encajó en el primer grupo. Pero la realidad era muy distinta. Por dentro siempre se sintió débil. Siempre sintió la necesidad desesperada de ser visto, de ser escuchado, de ser querido sin condiciones. El poder nunca llenó ese vacío, las riquezas tampoco. Lo único que lo guiaba era el miedo, ese que hoy estaba siendo revelado gracias a una carta oculta que contenía una revelación impactante sobre su historia. Había pasado su vida entera buscando reconocimiento, pero jamás encontró paz. Y es que no hay éxito suficiente que cure un corazón herido. Mucha gente vive así, ocupando el tiempo con obligaciones, responsabilidades y decisiones duras para no enfrentar sus emociones reales. Él era uno de ellos. Por eso reaccionaba con tanta frialdad. Era un mecanismo automático de supervivencia. No sabía amar sin temer ser traicionado. No sabía confiar sin sentir que podía ser abandonado. Y todo eso lo llevó a cometer actos de injusticia evidente, sin siquiera darse cuenta. Pero la vida, tarde o temprano, nos enfrenta a aquello que evitamos mirar. Cuando vio a la madre humilde sosteniendo esa carta, sintió un vértigo que no pudo explicar. Era como si hubiera estado evitando ese papel durante toda su vida sin saberlo. A veces, la intuición sabe antes que la mente, y su intuición gritaba que allí dentro había una verdad que podía romperlo o liberarlo. Esa mezcla de miedo y curiosidad lo dejó paralizado por unos segundos. El mundo exterior seguía igual, pero su mundo interior estaba colapsando. Y cuando un corazón endurecido comienza a quebrarse, el sonido no se escucha afuera, pero retumba por dentro como un trueno que anuncia un cambio de vida inevitable. Él intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente. Ese temblor, tan sutil, era la evidencia de un conflicto emocional que llevaba años acumulándose.
No era la madre quien lo desafiaba, no era la casa, ni siquiera era la situación. Era su propio pasado hablándole, recordándole que había cosas que nunca enfrentó. Ese temblor era el mismo que sintió cuando era niño y escuchó, por casualidad, nombres que no entendió, pero que le produjeron una tristeza inexplicable. Y ahora, ese sentimiento regresaba más fuerte y más claro. Algo dentro de él sabía que esa carta no hablaba de propiedades, hablaba de él. La distancia emocional que mantuvo toda su vida comenzó a hacerse cada vez más difícil de sostener. Algo en la forma en que esta mujer lo miraba, sin odio, pero con una mezcla de compasión y firmeza, tocaba fibras internas que él pensaba no tener. Era como si ella entendiera un dolor que él nunca confesó, y ese entendimiento, aunque extraño, lo desarmaba. Nadie nunca lo había mirado así, como si pudiera ver más allá del magnate, del apellido, del poder. Ella lo veía como un ser humano, y cuando alguien te ve de verdad, algo dentro de ti se derrumba para poder reconstruirse mejor. La presencia de los hijos también agitaba algo profundo en él. Verlos asustados le recordó a un niño que alguna vez también tuvo miedo, un niño que aprendió a callar para no molestar, un niño que creció sintiendo que no tenía derecho a llorar. Ese niño seguía vivo dentro de él, escondido tras capas de orgullo y autosuficiencia. Y es justamente en momentos como estos cuando ese niño interior intenta salir, pidiendo ser escuchado. Por eso, aunque él seguía hablando con tono frío, su corazón ya no obedecía a su voz. El destino ya había empezado a abrir un camino nuevo, uno que lo llevaría a enfrentar una verdad que jamás imaginó. Ese dolor interno que él siempre consideró una debilidad estaba a punto de convertirse en su mayor fortaleza. La vida lo había llevado hasta esa casa no solo para cumplir una orden, sino para encontrarse a sí mismo. Porque detrás de esa carta había un secreto revelado que lo conectaba directamente con la historia de esa mujer, con esos niños y con un pasado que él creyó enterrado. Y aunque aún no lo sabía, esa revelación sería el inicio de una unión inesperada, capaz de transformar todo lo que él entendía sobre familia, amor y redención. Y justo cuando pensaba que ya había visto todo, algo más profundo estaba a punto de revelarse en esa casa silenciosa. La casa donde vivía aquella familia humilde parecía simple por fuera, pero por dentro era un libro lleno de historias escondidas. Las paredes tenían cicatrices, rayones de los niños, marcas de muebles viejos, fotografías descoloridas que contaban alegrías que el tiempo había querido borrar. Cada rincón guardaba un pedacito de un pasado oculto, uno que pocos conocían y que ahora estaba a punto de volver a la superficie. Para muchos, un hogar es solo un techo, pero para quienes han sufrido, un hogar es un refugio emocional, y esa casa había sido su refugio durante años, incluso cuando la vida parecía querer arrancárselo de las manos. Los olores también hablaban. Había un aroma a café viejo, a pan recién hecho, a lluvia que entraba por las grietas de la ventana. Cada olor despertaba memorias, tanto para la madre como para los niños. Incluso el magnate, aunque no lo admitiera, sintió una sensación extraña al entrar, como si ese lugar le resultara familiar de una forma que su mente rechazaba. A veces, los espacios guardan ecos de personas que ya no están, ecos que reconocemos antes de recordarlos, y esa casa estaba llena de esos ecos, esperando que alguien prestara atención. Los objetos eran aún más reveladores. Sobre una repisa había un pequeño cajón de madera, desgastado pero bien cuidado. Dentro, la madre guardaba recortes, cartas antiguas, fotografías que nunca mostró y el secreto que cambiaría todo, la carta oculta. Ese cajoncito era el corazón emocional de la casa, el lugar donde ella guardaba no solo papeles, sino también el dolor y la esperanza que había acumulado durante años. Cada vez que lo abría, sentía la presencia de quienes marcaron su historia.
especialmente de alguien ligado al legado familiar del magnate. La mesa del comedor tenía marcas de golpes, de platos colocados con fuerza, de noches difíciles. Allí se escribieron tareas, se lloraron tristezas y se celebraron pequeñas victorias. El hogar es así, es testigo silencioso tanto de la miseria como de la alegría. Y cuando uno se ve obligado a abandonarlo por una orden de desalojo, siente como si arrancaran una parte de su alma. Por eso esa casa era tan importante. No era lujo, no era comodidad, era historia, era identidad. Y esa identidad era precisamente lo que el magnate estaba a punto de descubrir. Incluso los sonidos tenían significado. El crujido del piso viejo, el zumbido del viento pasando por la rendija de la puerta, el murmullo de los niños. Todo eso creaba un ambiente que no se puede falsificar. Esas vibraciones, aunque simples, conectaban a la madre con sus raíces, con los sacrificios que la llevaron hasta allí. Y el magnate, acostumbrado a mármol frío y techos altos, comenzó a sentir algo que no experimentaba desde niño: humanidad. Los lugares humildes tienen ese don, mostrarte que la vida no se mide en grandeza, sino en propósito. A veces, quienes crecen rodeados de riqueza olvidan que un hogar no se mide por su tamaño, sino por su calor. Esa casa, aunque vieja y pequeña, tenía un calor que él no encontraba en ninguna de sus mansiones. Un calor nacido del amor, de la lucha y del vínculo emocional entre una madre y sus hijos. Y cuando uno siente ese calor, entiende que hay valores que el dinero no puede comprar. Quizás por eso, el magnate empezó a mirar alrededor con una mezcla de curiosidad y nostalgia, como si algo dentro de él reconociera este tipo de vida que nunca tuvo. La madre sabía que la casa guardaba verdades que él necesitaba ver. Por eso, aunque sentía miedo por el desalojo inesperado, también confiaba en que los objetos hablarían por ella. A veces, cuando uno no encuentra fuerzas para explicar, deja que la historia se explique sola. Y esa casa tenía mucho que decir. Desde las fotografías de un hombre cuyo rostro él no olvidaría jamás, hasta un pañuelo bordado con iniciales que pertenecían a su historia de magnate mucho antes de que él naciera. Incluso había rincones que ella evitaba mirar, porque le recordaban pérdidas que todavía dolían, pero sabía que ese dolor tenía un propósito. Como mentor, siempre digo, el dolor no llega para destruir, llega para revelar. Las casas humildes suelen revelar más verdades que los palacios, y esta casa, en particular, guardaba un secreto familiar que había esperado años para salir, un secreto que lo conectaba a él con un pasado que su familia siempre ocultó. Cuando el magnate tocó la repisa, sintió un escalofrío. Fue un segundo apenas, pero suficiente para despertar una memoria fragmentada, casi un susurro del pasado. No entendió qué significaba, pero su intuición se agudizó. A veces, la intuición es la forma en que el alma nos avisa que estamos cerca de una verdad que jamás imaginó. Y esa verdad estaba guardada justo detrás de una puerta que él todavía no había abierto. Y mientras él avanzaba lentamente por la casa, observando cada detalle con más atención, algo dentro de ella le decía que ya no podía seguir callando. Esa casa, ese ambiente cargado de historia, estaba haciendo lo que ella nunca pudo: empezar a hablar por ella. Y lo que estaba a punto de revelar, lo que el destino había preparado cuidadosamente, no solo explicaría el pasado, sino que prepararía el camino para un encuentro que cambiaría la vida de ambos para siempre. El ambiente se tornó más pesado cuando el magnate levantó nuevamente la orden de desalojo. La madre sintió que el corazón se le apretaba, como si cada palabra de él fuera un golpe que amenazaba con derrumbar todo su mundo. El desalojo inesperado ya no era solo un documento, era una tormenta emocional que se acercaba cada vez más. Los niños, temblando detrás de ella, percibían cada gesto, cada silencio tenso, cada mirada dura.
La injusticia parecía tan grande que el aire mismo se llenó de miedo. Y aún así, ella mantenía la calma, porque sabía que si ella se quebraba, también se quebrarían sus hijos. Esa es la fuerza que nace cuando uno ya no lucha por sí mismo, sino por quienes ama. El magnate, por su parte, estaba atrapado entre su autoridad y un conflicto emocional que empezaba a hacerse evidente. Su voz sonaba firme, pero por dentro algo vibraba de manera extraña. Ese temblor interno no lo conocía, o quizás lo había olvidado hace años. Muchas personas viven así, escondiendo su dolor detrás de decisiones rígidas. A veces confiamos más en la frialdad que en la honestidad emocional, pero esa frialdad es solo una armadura que tarde o temprano se quiebra. Y en ese instante, aunque no lo quisiera admitir, él ya comenzaba a derrumbarse por dentro. La vida estaba empujándolo hacia una revelación impactante que transformaría su visión del mundo. La madre, respirando hondo, sabía que tenía que mantenerse firme. No podía mostrar miedo, aunque lo sintiera. Las madres en situaciones así suelen convertirse en maestras de la fortaleza silenciosa. Ella pensaba rápidamente cómo proteger la casa, cómo evitar que sus hijos asociaran este recuerdo con miedo absoluto. Esas preguntas corrían por su mente con la fuerza de un huracán. A veces, cuando la vida golpea demasiado fuerte, el cerebro busca soluciones incluso cuando todo parece perdido. Ella recordó que aún tenía esa carta oculta, esa verdad escondida que podría detener el desastre. Y aunque temía revelar el secreto familiar, sabía que había llegado el momento. El desespero también afectaba a los niños. Sus ojitos tristes preguntaban sin hablar, como si intentaran entender por qué la vida les arrebataba su hogar. Y es que los niños sienten el impacto emocional de la pérdida de un modo más profundo de lo que los adultos creen. Una casa no es solo un lugar para ellos, es un universo entero. Las paredes son seguridad, las habitaciones son recuerdos, los rincones son aventuras. La idea de perder todo eso produce una angustia que deja marcas invisibles. Esas marcas, si no se curan, crean miedos que uno arrastra hasta la vida adulta. Por eso, la madre sabía que no podía permitir que este momento los destruyera. El magnate observaba todo eso, pero intentaba no dejar que lo afectara. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a agitarse. No era culpa ni lástima, era memoria. Una memoria borrosa, confusa, ligada a su propio legado familiar. Era como si el sufrimiento de esa familia despertara en él emociones que había enterrado durante años. A veces, la vida te muestra el dolor ajeno para que reconozcas el tuyo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En ese instante, él no vio a una madre pobre, vio a la figura que alguna vez lo protegió del mundo. Una figura que había desaparecido demasiado pronto y de la cual nunca pudo despedirse. El desespero también revelaba la diferencia entre ambos mundos. Él, acostumbrado a mandar, creía que la solución era cumplir con lo establecido. Ella, acostumbrada a sobrevivir, sabía que la solución estaba en resistir. Y es allí donde nace el verdadero choque emocional. Las decisiones que él tomaba desde la razón chocaban con las decisiones que ella tomaba desde el corazón. En ese contraste estaba la esencia de esta historia emocionante. Porque cuando dos personas con vidas tan distintas se encuentran en un momento decisivo, el destino suele aprovechar para unir lo que parecía imposible unir. A medida que la tensión aumentaba, la madre se dio cuenta de que ya no podía guardar silencio. La verdad revelada que contenía esa carta podía ser su única oportunidad. Aún así, revelar un secreto siempre viene con miedo. Revelar el secreto familiar significaba abrir heridas viejas, exponer dolores que ella había intentado enterrar. Pero cuando la vida te empuja contra la pared, descubres que guardar silencios duele más que romperlos. Ella respiró hondo y decidió enfrentar lo inevitable. Ese momento de desespero sería el punto exacto donde la historia comenzaría a cambiar.
El magnate, al ver que ella apretaba la carta contra el pecho, sintió un sobresalto. Su intuición le dijo que ese papel no era un simple documento. Algo en esa carta lo llamaba. Algo en ella despertaba preguntas que él nunca quiso hacerse. Uno no teme a la verdad. Uno teme lo que la verdad puede cambiar. Y dentro de él, ese temor crecía como un fuego lento, porque presentía que esa carta escondía una verdad que jamás imaginó. Una verdad capaz de alterar todo su destino, su identidad y su pasado. El silencio se volvió insoportable. La casa parecía contener la respiración. Los niños no se movían. La madre temblaba. Y él por fin dejó de hablar. Por primera vez en mucho tiempo, el magnate sintió que no tenía el control. Y cuando alguien que siempre ha mandado se da cuenta de que ya no domina la situación, nace un tipo de miedo completamente nuevo. Fue ese miedo el que lo obligó a mirar la carta, a mirarla de verdad, y en ese instante entendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ella, finalmente, dio un paso adelante y extendió la carta hacia él. Sus manos temblaban, pero su determinación era firme. Sabía que ese momento definiría el futuro de sus hijos. Sabía que esa revelación era el único puente entre el desastre y la esperanza. Y cuando el magnate tomó la carta con manos indecisas, el tiempo pareció detenerse. Esa carta no solo era papel, era la llave para abrir la puerta a un acto de bondad, a un giro del destino, a un cambio de vida que ninguno de ellos había pedido, pero que estaba escrito desde mucho antes en los hilos invisibles del destino. La madre sostuvo la carta con tanto cuidado que parecía sostener un pedazo de su propia alma. Ese papel había estado escondido por años, guardado como un tesoro y al mismo tiempo como una herida que nunca terminó de cerrar. No era solo una carta oculta, era el resumen de un pasado oculto, de secretos que habían marcado la vida de todos los que habían pisado esa casa. Ella sabía que cada palabra escrita allí podía desatar una revelación impactante capaz de transformar ese momento de injusticia evidente en un punto de inflexión, y aunque temía el peso de esa verdad, también sabía que era el único puente hacia una esperanza real. El magnate, al recibir la carta, sintió un estremecimiento inesperado. Era como si ese sobre pesara más que cualquier documento que hubiera firmado en su vida. Lo observó por un largo instante antes de abrirlo, tratando de entender por qué aquel simple pedazo de papel le provocaba un temblor interno. A veces, la intuición sabe antes que el pensamiento, y su intuición estaba gritando que dentro de ese sobre había una verdad que jamás imaginó. Esa sensación lo desconcertó. Acostumbrado a controlar cada situación, se encontraba ahora frente a una verdad que lo hacía sentir vulnerable. El silencio de la casa aumentó la tensión. Los niños observaban con ojos grandes, y la madre contenía la respiración. El magnate, con manos ligeramente temblorosas, abrió el sobre. Dentro encontró la letra firme de alguien que él conoció hace mucho tiempo. Alguien ligado directamente a su legado familiar. Su corazón dio un vuelco. Lo entendía porque ese nombre escrito al inicio de la carta lo golpeaba con tanta fuerza. Era un nombre que había tratado de olvidar, porque estaba vinculado a un dolor que nunca pudo procesar. Y ahora ese nombre regresaba como un eco que exigía ser escuchado. A medida que avanzaba en la lectura, sus ojos se nublaban entre la incredulidad y la conmoción. Era como si cada frase destapara una herida antigua, una que él había negado durante años. Allí estaba escrita la historia de un amor prohibido, un secreto familiar que había sido ocultado deliberadamente, y un heredero inesperado cuyo destino estuvo siempre ligado al suyo. Esa revelación, tan profunda, tan inesperada, desarmó su lógica. Nada de lo que él creía sobre su propia vida era cierto. Su identidad, su origen, incluso la dureza que había heredado, todo empezaba a tambalearse.
Esa carta también hablaba de la madre humilde. Contaba cómo había sido testigo silenciosa de lo que ocurrió, cómo había cargado con culpas que no eran suyas, y cómo había protegido una verdad que no le pertenecía revelar. El magnate sintió una mezcla de sorpresa y vergüenza. Él había llegado allí creyéndose dueño de la verdad, pensando que tenía derecho sobre esa casa, sobre esas vidas. Pero al leer la carta, descubrió que había cometido un acto de injusticia evidente sin siquiera conocer la historia completa. Y ese descubrimiento inició en él un proceso que jamás imaginó vivir. La carta explicaba cómo las decisiones del pasado habían creado una cadena de dolor que alcanzaba incluso a los niños presentes. Y es que el sufrimiento no desaparece, se hereda, se transmite, se filtra en las historias de las siguientes generaciones. Comprender esto lo dejo sin palabras. Era la primera vez en su vida que entendía lo que es un conflicto emocional real, uno que no se resuelve con dinero, poder ni amenazas. Esa carta no solo confrontaba su pasado, también lo obligaba a mirar su presente de un modo completamente diferente. Hubo un párrafo que lo quebró por dentro. Decía que algún día la verdad saldría a la luz y uniría caminos que parecían destinados a estar separados. Una unión inesperada, así estaba escrito. Esas palabras resonaron en su mente como una campana que anuncia un nuevo comienzo. Comprendió que esa familia no era un obstáculo, sino parte de una historia que él nunca conoció. Y más aún, entendió que la mujer frente a él había cargado con ese peso sola por años, sin reclamar nada. Esa revelación le dio un golpe tan fuerte que sintió que su visión del mundo comenzaba a desplomarse. Cuando terminó de leer, el magnate no podía hablar. La madre, con lágrimas silenciosas, esperaba su reacción. Él sabía que esa carta contenía una verdad revelada que lo obligaría a cambiar. No podía seguir siendo el mismo. Una vez que la verdad toca el corazón, ya no hay vuelta atrás. Esa carta le mostró que su vida había estado construida sobre silencios, mentiras y malentendidos que ahora lo empujaban hacia un nuevo camino. Y aunque el cambio da miedo, a veces la vida te obliga a elegir entre seguir siendo quien eras o convertirte en quien estás destinado a ser. La casa parecía envolverlo mientras procesaba cada palabra. Los objetos, los olores, las fotografías, todo cobraba sentido. Ya no era un extraño en ese hogar. Era alguien cuyo destino estaba entrelazado con esa historia de una forma más profunda de lo que creía. La carta había derribado la distancia entre ellos, y aunque todavía no sabía cuál sería su siguiente paso, sentía claramente que ese momento marcaría un antes y un después en su vida. La verdad, cuando se revela, abre caminos que transforman hasta los corazones más endurecidos. La madre lo observaba con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que la verdad tenía poder, pero también sabía que cada persona reacciona de manera distinta. Lo único que ella esperaba era que él usara esa carta no para destruir, sino para sanar, porque a veces un simple papel puede desencadenar un giro del destino, un cambio de vida, un acto de redención que antes parecía imposible. Y mientras ambos permanecían en silencio, algo dentro de él comenzaba a moverse, a despertar, a transformarse. Algo que eventualmente lo llevaría a mirar a esa familia, no como enemigos, sino como parte de un destino mayor que aún estaba por revelarse. El magnate permaneció quieto, como si el tiempo hubiera dejado de moverse. Cada palabra de la carta seguía vibrando dentro de su pecho, golpeándolo con una fuerza que nunca antes había sentido. La verdad dolorosa le había caído encima como un relámpago, iluminando rincones de su alma que él había mantenido en completa oscuridad. De pronto, toda la dureza con la que llegó se volvió pequeña frente a esa revelación, porque cuando uno descubre un secreto familiar enterrado durante años, toda certeza se derrumba, y en ese derrumbe
nace algo inesperado, la posibilidad de ver el mundo con otros ojos. Mientras intentaba procesar esa verdad revelada, un torbellino emocional lo atravesaba. Era una mezcla de rabia, tristeza, alivio y miedo. Un miedo profundo, casi infantil, porque la revelación tocaba directamente su identidad. ¿Quién era él realmente? ¿Qué significaba su apellido, su poder, su historia de magnate, si todo había sido construido sobre silencios? Muchas personas viven sin conocerse de verdad, y solo cuando la vida los confronta con algo así, una carta, una memoria, un nombre olvidado, descubren que su historia no era tan sólida como creían. Ese fue su caso, y la sacudida fue inevitable. Lo que más lo golpeó fue entender que había juzgado mal a la madre humilde. Ella no era la enemiga, no era la usurpadora, no era la que se aprovechaba. Era, en realidad, una testigo silenciosa de un dolor que él nunca imaginó. Una figura que había cargado con verdades que no eran suyas, protegiendo la memoria de quienes ya no estaban. El magnate sintió una punzada de vergüenza al recordar cómo la trató, cómo desestimó su voz, cómo la atravesó con una injusticia evidente. A veces la vida nos obliga a ver el daño que hacemos para que podamos corregirlo antes de que sea tarde. El nombre escrito en aquella carta lo conectaba directamente a un capítulo que su familia siempre evitó mencionar. Un capítulo lleno de decisiones ocultas, errores del pasado, acuerdos silenciosos y un pasado oculto que él nunca había elegido. Entendió que su frialdad no era suya, había sido heredada. Era parte de un sistema emocional roto que había pasado de generación en generación. Y comprender eso fue como recuperar la libertad. Porque cuando uno identifica el origen del dolor, deja de repetirlo. Ese es el primer paso hacia la redención emocional. De pronto, el magnate vio su vida como si fuese una película, decisiones que parecían suyas, pero que habían sido moldeadas por un legado emocional lleno de sombras. Esa conciencia lo desarmó. Ya no podía actuar desde la altivez, ya no podía sostener la distancia que lo protegía. Algo dentro de él se había roto, pero era una ruptura necesaria. Una ruptura que abría espacio para algo nuevo. Muchas veces, solo cuando la verdad nos hiere, comenzamos a sanar de verdad. Y eso, aunque duela, es el regalo más profundo que el destino puede darnos. La madre observaba en silencio cómo él luchaba consigo mismo. No dijo nada, no necesitaba hacerlo, porque hay verdades que no requieren explicación, solo requieren tiempo para que el corazón las acomode. Ella sabía que esa carta traía consigo un impacto emocional gigantesco. Sabía que la herida que él sentía no era solo suya, era una herida heredada, y por un segundo lo vio no como un hombre poderoso, sino como un niño perdido que acababa de descubrir que su mundo no era tan firme como imaginaba. Esa mirada compasiva fue el golpe final que quebró la rigidez de su alma. El magnate se llevó una mano al rostro, intentando contener la mezcla de emociones que lo inundaba. Sentía culpa por el desalojo inesperado, vergüenza por su dureza, miedo por lo que venía y al mismo tiempo un extraño alivio, porque esa verdad lo liberaba de la coraza que había cargado toda su vida. La carta no solo lo hería, también le ofrecía un camino lleno de preguntas, sí, pero también lleno de posibilidades. A veces, la verdad es así. Duele en el inicio, pero luego te da la oportunidad de reinventarte. Mientras continuaba leyendo cada frase una y otra vez, comprendió que su vida estaba a punto de experimentar un cambio de vida irreversible. Ya no sería capaz de mirar a esa familia como desconocidos, ya no podía tratarlos como enemigos. Había un vínculo emocional que la carta había revelado de una forma tan inesperada como profunda, un vínculo que alteraba sus prioridades, sus decisiones y hasta la manera en que veía su propio futuro. Eso lo asustaba, pero al mismo tiempo lo llenaba de un tipo de esperanza que hacía años no sentía. Al final de la carta, una frase lo desarmó por completo. La verdad te hará libre, aunque primero te
te haga llorar. Esa frase, escrita con puño firme, penetró directamente en su corazón, porque sí, estaba llorando por dentro, llorando por lo perdido, por lo oculto, por lo no dicho, por lo que ahora salía a la luz, pero también lloraba por lo que podía venir. La libertad emocional llega cuando uno acepta que no puede cambiar el pasado, pero sí puede cambiarse a sí mismo, y él estaba a punto de dar ese paso sin siquiera darse cuenta. Cuando finalmente bajó la carta, sus ojos encontraron los de la madre. No había odio en ella, no había reproche, solo había una mezcla de compasión y verdad. Y esa mezcla tenía un poder transformador. Algo profundo se movió dentro de él, como si estuviera despertando de un largo sueño emocional. Y aunque no sabía cómo actuar a continuación, una cosa estaba clara: esa verdad lo había despertado, y lo que estaba a punto de surgir entre ellos, entre sus historias, sus heridas y sus destinos, sería algo mucho más grande que cualquiera de los dos imaginaba. El silencio que siguió después de la lectura fue tan intenso que casi podía tocarse. Allí estaban, el magnate con el alma abierta por primera vez en mucho tiempo, y la madre humilde tratando de sostener la calma mientras su propio corazón latía con fuerza. Era un encuentro extraño, pero profundamente humano. Dos historias marcadas por un pasado oculto que por fin salía a la luz. Y aunque venían de mundos completamente distintos, en ese instante compartían la misma fragilidad. Un punto en común que jamás imaginaron tener, pero que el destino, con su manera misteriosa, había tejido silenciosamente durante años. Ella lo observaba con una mezcla de compasión y respeto. Sabía que él estaba enfrentando una verdad dolorosa, una de esas que te cambian la vida, te desarman y te obligan a mirarte en el espejo sin filtros. No era momento de juzgarlo, era momento de acompañar ese proceso. Porque cuando alguien enfrenta su propio derrumbe interno, lo único que realmente necesita es que otro ser humano lo vea sin desprecio. Y eso fue exactamente lo que ella hizo. Lo miró como si viera al hombre detrás del título, detrás del apellido, detrás de su historia de magnate. El magnate, por su parte, no entendía por qué esa mujer, a quien había tratado con tanta dureza, ahora lo miraba con tanta humanidad. Esa mirada lo desarmaba aún más. Él estaba acostumbrado a gente que lo obedecía, que lo temía o que buscaba algo de él, pero esa mujer no buscaba nada. Era como si ella pudiera ver directamente el conflicto emocional que él tanto intentaba esconder. Y cuando alguien te ve así, sin máscaras, nace un tipo de conexión que no puede explicarse con palabras. Es algo que se siente en el pecho, profundo y cálido. La madre habló primero, y su voz era suave, casi un susurro. Le dijo que a veces la vida nos coloca frente a verdades que duelen, pero que esas verdades pueden salvarnos de repetir el dolor. Él escuchó en silencio, sorprendido de sí mismo, porque por primera vez en mucho tiempo quería escuchar. Cada frase de ella parecía tocar un rincón de su alma que él había olvidado. No sabía por qué, pero sus palabras tenían el mismo efecto que tienen las verdades que sanan. Dolían, pero liberaban. Sus palabras lo acercaban a un acto de bondad que él nunca creyó capaz de ofrecer. Los niños observaban la escena con cautela, como si temieran romper aquel momento frágil. Pero incluso ellos notaron que algo había cambiado. El hombre que antes representaba una amenaza ya no parecía el mismo. Era como si la carta hubiera abierto una puerta dentro de él, una puerta que llevaba cerrada demasiados años, y ese cambio era visible hasta para los más pequeños. Los niños tienen ese don. Reconocen cuando un corazón se ablanda, y en ese instante, por primera vez, dejaron de esconderse detrás de su madre. El magnate sintió la necesidad de hablar, pero las palabras se le enredaban. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo pedir perdón? ¿Cómo explicar la dureza heredada?
¿Cómo admitir que su vida había sido guiada por un legado familiar lleno de secretos? El orgullo quería callarlo, pero el corazón ya no obedecía al orgullo. Así que respiró hondo y dejó salir lo que nunca antes había dicho, que no sabía quién era realmente, que la carta lo había desarmado y que por primera vez deseaba entender su verdadera historia. Esa honestidad inesperada fue, en sí misma, un pequeño milagro. Ella lo escuchó sin interrumpir, con la paciencia de quien conoce el peso de las revelaciones. Y cuando él terminó, ella simplemente asintió. Ese gesto sencillo valía más que cualquier discurso, porque la aceptación, aunque sea silenciosa, puede unir almas que antes estaban separadas por muros invisibles. Fue en ese momento cuando ambos comprendieron que una unión inesperada estaba naciendo. No una unión romántica aún, sino una unión humana, espiritual, emocional. Un reconocimiento mutuo de que ambos compartían cicatrices que no pidieron tener. El magnate, por primera vez, sintió empatía real. Sintió el dolor de ella, el miedo de los niños, la incertidumbre del futuro, y también sintió algo que nunca había experimentado: ganas de proteger, no por obligación, sino por corazón. Esa sensación lo confundió, pero también lo movió profundamente. Era como si una parte de él, una parte dormida, despertara de golpe, recordándole que el amor y la bondad siempre habían estado en su naturaleza, aunque estuvieran enterrados bajo capas de dureza y silencio. La madre, viendo ese despertar emocional, sintió también algo dentro de sí, una mezcla de alivio y esperanza, no por ella, sino por sus hijos, porque entendió que ese hombre, pese a sus errores, estaba comenzando a cambiar. Y cuando una persona comienza su propio camino de redención, el destino encuentra formas de acomodar las piezas. A veces, las mayores transformaciones nacen del caos. Y eso era lo que estaba pasando en ese pequeño hogar. El caos estaba abriendo paso a un cambio de vida que transformaría a todos los presentes. Mientras el silencio volvía a llenar el ambiente, ambos sabían, sin necesidad de decirlo, que nada volvería a ser igual. Esa carta había sido el detonador, esa verdad había sido la llave, y ese reconocimiento mutuo, ese encuentro entre dos corazones heridos, era el inicio de algo mucho más grande. Algo que, aunque ninguno de los dos lo entendiera completamente, estaba destinado a cambiar no solo su historia, sino también su futuro. Y mientras ese sentimiento crecía, algo más profundo comenzaba a tomar forma en el corazón del magnate, algo que muy pronto lo llevaría a tomar una decisión que lo cambiaría todo. El magnate permaneció en silencio por largo rato, como si su mente estuviera reconstruyendo pieza por pieza la historia que acababa de descubrir. Cada palabra de la carta seguía resonando dentro de él, rompiendo viejos patrones, derribando creencias heredadas y obligándolo a mirar la vida de una forma completamente distinta. Era como si el universo lo hubiera llevado hasta esa casa para que, por primera vez, pudiera elegir desde el corazón y no desde el deber. La verdad revelada había abierto un hueco en su alma, y por ese hueco comenzaba a entrar una luz que él desconocía. Frente a él, la madre esperaba sin saber qué rumbo tomarían sus próximos minutos. No sabía si él reaccionaría con más dureza o si finalmente reconocería la magnitud de esa revelación impactante. Pero una cosa sí sabía: ya no era el mismo hombre que entró por esa puerta con la orden de desalojo. Sus ojos habían cambiado, su voz también. Los muros emocionales que lo habían protegido toda su vida estaban desmoronándose, ladrillo por ladrillo. Y cuando un muro cae, lo que queda expuesto no es debilidad, es humanidad. Los niños observaban con cautela, agarrados de la falda de su madre. Ellos también sentían que algo inexplicable estaba ocurriendo. A veces los niños son testigos privilegiados de los cambios más importantes. Ven antes que nadie las transformaciones que los adultos todavía no se atreven a reconocer.
Y en ese instante percibieron que el hombre que antes había representado un peligro comenzaba a encarnar algo nuevo, la posibilidad de un acto de bondad. El magnate levantó lentamente la vista. En su mirada había una mezcla de dolor, confusión y una determinación naciente. Era como si dentro de él se librara una batalla silenciosa entre lo que había sido enseñado a hacer y lo que realmente deseaba hacer ahora. Y fue allí donde tomó conciencia de algo fundamental. Nunca había decidido su vida por sí mismo. Siempre siguió las reglas del legado familiar, siempre actuó para mantener una imagen, nunca para escuchar su corazón. Y esa carta, esa mujer, esa casa, le estaban mostrando la primera oportunidad real de elegir un camino propio. Respiró hondo, como quien prepara el alma para un paso irreversible. Y entonces habló. Su voz fue firme, pero no autoritaria, suave, pero no débil. Dijo que no podía seguir adelante con el desalojo inesperado, que sería injusto e inhumano continuar después de todo lo que había descubierto. Por primera vez, admitió que había cometido un error. Esa declaración, aunque sencilla, tenía un peso gigantesco. Pedir perdón, incluso con pocas palabras, es un gesto que transforma destinos, y él acababa de abrir la puerta a una nueva versión de sí mismo. La madre, al escucharlo, sintió como una ola de alivio recorría su cuerpo, no porque su casa estuviera salvada, sino porque finalmente veía un rastro de humanidad en aquel hombre que hasta hacía unos minutos parecía irrompible. Ese momento marcó el inicio de algo inesperado, un vínculo emocional que no nacía del interés, sino de la verdad compartida. A veces, los vínculos más fuertes se construyen justamente sobre el dolor revelado, y entre ellos, ese vínculo comenzaba a crecer lentamente, como una semilla en tierra fértil. Pero la decisión del magnate iba más allá de detener el desalojo. Algo dentro de él le decía que debía reparar el daño causado, no solo con palabras, sino con acciones reales. Las acciones son las que demuestran el cambio auténtico, no los discursos. Por eso, miró a la madre con sinceridad y le ofreció apoyo, protección y una oportunidad para reconstruir su vida junto a la de sus hijos. No lo hacía por lástima. Lo hacía porque la carta le había mostrado que sus destinos estaban conectados mucho más profundamente de lo que cualquiera imaginó. Esa decisión representaba un verdadero cambio de vida. Rompía con el miedo, rompía con la frialdad, rompía con el legado emocional que lo había limitado toda su existencia. Era un acto de valentía emocional, de esos que solo logran las personas que finalmente enfrentan su verdad interior. Y aunque él no sabía dar nombre a lo que estaba sintiendo, sí sabía que estaba haciendo lo correcto. A veces, la vida no te pide que entiendas todo, solo te pide que des un paso hacia lo que te hace más humano. La madre, con lágrimas contenidas, aceptó la ayuda, pero no desde la dependencia, sino desde la dignidad. Ella entendía que ese gesto no borraba el pasado, pero sí abría la puerta hacia un futuro diferente. A veces, el perdón no nace del olvido, sino de la comprensión mutua. Y entre ellos, esa comprensión comenzaba a iluminar un camino que ninguno había previsto recorrer. El magnate sintió algo cálido en el pecho, algo que hacía años no sentía: esperanza. Y esa esperanza era el combustible necesario para comenzar su proceso de redención. Mientras ambos permanecían allí, en medio de una casa que había sido testigo de tanto dolor, algo nuevo comenzaba a respirar en el ambiente. No era un final, no era una solución mágica. Era apenas el inicio de una transformación profunda que los llevaría paso a paso hacia un destino completamente diferente. Porque cuando alguien toma una decisión desde el corazón, aunque sea pequeña, esa decisión abre caminos que antes parecían imposibles. Y justo cuando creían haber vivido lo más intenso del día,
El destino todavía guardaba una última revelación que les mostraría que esta historia estaba lejos de terminar. La casa permanecía en silencio, como si también estuviera procesando todo lo que había ocurrido. El magnate, la madre y los niños quedaron allí, compartiendo un momento que iba mucho más allá de un simple cambio de decisión. Era un renacer emocional, un instante en el que las piezas del pasado encajaban con las del presente, revelando un destino inesperado que nadie había previsto. La energía del lugar había cambiado. El aire, antes cargado de miedo, ahora parecía abrir espacio para la esperanza, y esperanza era algo que todos necesitaban más de lo que estaban dispuestos a admitir. El magnate miró a los niños con una mezcla de ternura y asombro. Por primera vez en mucho tiempo, vio en ellos no solo inocencia, sino también una conexión con su propio pasado. Eran un reflejo de la infancia que él mismo había perdido entre secretos, decisiones ajenas y un legado familiar lleno de silencios. A través de ellos, recordó lo que significa ser humano, sentir, equivocarse, reconstruirse, y ese recuerdo despertó en él una sensación que no conocía desde hacía años, la de pertenecer a algo más grande que su historia de poder. La madre, observando la transformación silenciosa del magnate, sintió que algo en su propio pecho también se aflojaba. Ella había vivido tantos años cargando culpas que no eran suyas, cuidando verdades que no le pertenecían y protegiendo un hogar con uñas y dientes, que por un momento olvidó que se sentía no tener miedo. Ahora, frente a él, sentía que su carga se volvía más ligera, no porque el futuro ya estuviera asegurado, sino porque, por primera vez, no estaba sola enfrentando la tormenta. Esa comprensión le devolvió una fuerza que creía perdida. Los niños, intuitivos como siempre, fueron los primeros en acercarse. Uno de ellos tomó la mano del magnate con timidez, como si lo invitara a cruzar un puente invisible entre su historia y la de ellos. Y él, sorprendido, no apartó la mano. Ese gesto sencillo significó más que cualquier palabra. Fue la señal de que una unión inesperada estaba tomando forma. No una unión impuesta, sino una que nacía del reconocimiento, de la humanidad compartida y de la necesidad mutua de sanar heridas del pasado. Mientras el sol comenzaba a caer detrás de las colinas, el magnate comprendió algo esencial. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía ser responsable de lo que vendría. Esa conciencia marcó el inicio de su redención. Porque la redención no comienza cuando uno pide perdón, comienza cuando uno decide actuar de forma diferente, y él estaba dispuesto a hacerlo. No para reparar una imagen, sino para reparar un corazón, el suyo, el de la madre, y el de esa pequeña familia que necesitaba una oportunidad real de reconstruir su vida. La madre, con voz suave, agradeció la decisión de detener el desalojo inesperado, pero también dejó claro que no quería lástima, quería respeto, quería dignidad, quería un trato justo. Él asintió sin dudar. No quería convertirse en un salvador, sino en un aliado. Esa diferencia era enorme. Y en ese intercambio sincero, ambos entendieron que la vida estaba dándoles algo más grande que una solución temporal. Les estaba dando la posibilidad de escribir una historia emocionante basada en la verdad y no en el miedo. El magnate, aún conmovido por la verdad revelada en la carta, pidió verla nuevamente. Quería leerla con calma, comprender cada detalle, asumir cada palabra. La madre se la entregó sin dudar, porque sabía que él necesitaba ese proceso para cerrar sus propias heridas. A veces, la verdad hiere para luego sanar, y esta verdad, aunque dolorosa, tenía el poder de unir sus caminos de una forma que ninguno había imaginado. Lo que comenzó como una injusticia evidente se estaba convirtiendo en un giro del destino lleno de posibilidades. Mientras él releía la carta, la madre preparó un vaso de agua y se lo ofreció. Un gesto simple, un gesto pequeño,
pero para él fue como recibir una señal de reconciliación. Los grandes cambios comienzan así, con pasos pequeños, casi imperceptibles, y en ese gesto nació un tipo de vínculo emocional que no se puede forzar. Solo aparece cuando dos almas heridas se encuentran y deciden caminar juntas, aunque no sepan aún hacia dónde las lleva el camino. El ambiente se volvió más cálido. No había risas todavía, ni promesas, ni certezas, pero había algo aún más valioso, un inicio. El inicio de un proceso, de una historia, de una conexión que transformaría para siempre sus vidas. La carta había revelado un secreto familiar que los unía. El desalojo había detonado la verdad, y el destino, ese destino que juega en silencio, había juntado piezas que jamás habrían coincidido de otro modo. Era evidente que el universo estaba empujándolos hacia un camino común. Y aunque ninguno de los dos lo sabía en ese momento, ese pequeño instante, ese encuentro entre vulnerabilidad y valentía, sería recordado como el primer paso de algo mucho más grande. Porque las historias verdaderamente importantes no comienzan con gritos ni finales dramáticos. Comienzan en silencio, en la mirada honesta de dos personas dispuestas a enfrentar su dolor juntas. Y justo cuando la noche empezaba a caer sobre la casa humilde, la vida preparaba ya el próximo capítulo. Uno que les mostraría que esta historia apenas estaba empezando. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Historias que llegan en el momento exacto para recordarnos que todos cargamos verdades escondidas, decisiones difíciles, heridas que aún no cerramos y capítulos del pasado que tememos enfrentar. Pero, tal como viste hoy, la vida siempre encuentra una manera de revelar lo que necesitamos para avanzar, aunque al principio duela. Lo más importante es entender que tú también tienes un papel en tu propia historia. Pregúntate, ¿qué verdad estás evitando mirar? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Qué parte de tu pasado sigue determinando tus decisiones sin que te des cuenta? ¿Y qué pasaría si hoy te dieras permiso para cambiar tu destino, igual que lo hizo él? No olvides que la redención, el cambio y la reconstrucción no empiezan cuando todo está bien. Empiezan cuando aceptas que algo dentro de ti merece un nuevo comienzo. Así que te dejo esta pregunta final. ¿Qué harías tú si una sola verdad, una que siempre ignoraste, fuera capaz de transformar tu vida por completo? Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si te movió por dentro, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Tu apoyo nos permite seguir creando historias que hablan directo al corazón y nos recuerdan que todos merecemos una segunda oportunidad.